Quiero dejar en claro que construir no es fácil, no es para todos. Sin embargo, hemos sido llamados por Dios para tener un mejor futuro, un mejor mañana. Estamos viviendo tiempos sumamente especiales, tiempos únicos, tiempos de cambio, tiempos donde las palabras proféticas, apocalípticas del Señor están llegando a su fin, se están cumpliendo una detrás de otra, y Dios está haciendo cosas grandes en medio de nosotros. El río Nilo se convirtió en rojo hace unas pocas semanas, y la verdad que es una cosa increíble lo que Dios nos quiere decir a nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña muchas cosas muy lindas de parte de Dios. Pero yo sí creo con todo mi corazón que si algo va a suceder en tu vida, va a depender en mucho de lo que tú estás dispuesto a hacer, tomado de la mano de Dios. Nos han enseñado mucho que Dios es el Dios que nos bendice, que abre puertas, que cumple los planes, los deseos y los anhelos del corazón. Y gloria a Dios por todos los deseos, y gloria a Dios por todos los anhelos y por todas las promesas del Señor. Pero si hay algo que me queda muy claro, y ahora que he estado visitando las iglesias, se los he dicho a todos y cada uno de ellos, hay algo que las promesas de Dios requieren de nosotros, y es el compromiso nuestro a que los planes de Dios se cumplan. En otras palabras, hay cosas que Dios va a hacer y otras que me tocan a mí hacer. La pregunta es, ¿qué me toca hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esos planes gloriosos del Señor se cumplan sobre mi vida? Y lo primero que veo de parte de Dios, por lo que hablé el domingo pasado, es no permitir que nada ni nadie nos separe de nuestra relación con el Señor. Yo quiero ponerte eso y dejártelo muy claro. Yo no sé si me viniste el domingo pasado, si te quedó claro o no lo que hablé el domingo pasado, pero si hay algo que tiene que haber en tu corazón en esta nueva temporada que empieza para el 2024, es que no puede haber algo o alguien que te separe de tu relación personal con Dios. Lo vemos a lo largo y ancho de la Escritura, desde el Génesis. Vemos un plan completamente estructurado y estratégico de Satanás por separar al creador de su creación, por separarte a ti de tu relación con el Señor. Y evidentemente, en algunos casos ha tenido éxito, y el éxito ha sido tal que las personas pierden por completo lo que Dios quiere para sus vidas. Hay gente que estuvo cerca a una gran revelación, cerca a una gran bendición, y en el último instante, dice la palabra del Señor, que fueron desviados del camino. Por eso Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, porque Dios dijo, en los últimos tiempos, dijo Jesús, habrá mucha maldad, y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, y muchos se desviarán de la verdad. En otras palabras, habrá muchas personas, ojo por favor, que van a permitir que algo o alguien los aparte de su relación con Dios. Y habrá unos pocos, dice la Biblia, que van a perseverar, ojo, hasta el fin. Esos, dice la palabra, serán salvos. Y yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido, pero si hay algo que me queda claro de parte del Señor, es que tienes que perseverar en tu relación con Dios hasta que esa promesa de Dios se cumpla sobre tu vida. Dile que está a la par tuya, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. En el camino, Satanás va a tratar con todo su corazón de evitar que tú perseveres hasta que llegue la promesa de Dios. Satanás no sabe cuándo Dios te va a bendecir, pero él sabe que tarde o temprano Dios lo va a hacer, y que la única chance que él tiene para evitar que Dios te bendiga es a través de tu vida, no de Dios, porque él no puede hacer nada para que Dios detenga su mano, pero él sí puede hacer algo para que tú detengas la mano del Señor, para
para que te desvíes de tu relación con Dios. Lo vemos en el caso más común. Adán y Eva estaban en el paraíso, rodeados de todo tipo de gloria, rodeados de todo tipo de bendición. El plan de Dios para la humanidad era glorioso, maravilloso, esplendoroso, pero Satanás logró engañar a las personas, en este caso a Eva y a Adán, y logró engañarlos de tal manera que perdieron lo que Dios tenía preparado para ellos. Perdieron la tierra de la bendición, perdieron el huerto, perdieron todo lo que Dios había propuesto para sus vidas. Dios no cambió, pero su relación con el hombre cambió, porque ellos dejaron que la serpiente los tentara y permitieron que esa relación con esa serpiente se entrometiera entre ellos y el Señor. Dile que está la parte tuya este 2024. Nada ni nadie se puede poner en medio entre tú y Dios. Nada ni nadie. Hoy quiero hablar de algo muy especial de parte del Señor. Porque si bien es cierto que lo primero es no dejar que nadie se interponga entre nosotros y Dios, lo segundo es obedecer la voz de Dios. Diga conmigo, en su voz está mi bendición. Si tú vas a construir algo de parte de Dios, ojo, por favor, iglesia, escúchelo como nunca escuchó a nadie en su vida. Tú puedes tener la presencia de Dios con todo su esplendor y con toda su gloria. Y Dios puede estar contigo como nunca estuvo con nadie más. Todos anhelamos la presencia de Dios. Todos queremos a Dios en nuestra vida porque tenemos entendido que si nosotros tenemos la presencia de Dios, nos va a ir bien en la vida. Pero he descubierto esta verdad en la palabra del Señor, que de nada sirve una presencia de Dios como ninguna si no tengo la capacidad de obedecer y dejarme guiar por esa presencia de Dios. Grandes avivamientos en el planeta han sucedido. Uno de los más famosos, el de la calle Azusa, de Azusa Street Revival. Un avivamiento glorioso. Se considera que más de 10 millones de personas en un periodo de 2 años recibieron a Cristo en ese lugar. Sin embargo, hoy es solo un recuerdo de algo que Dios hizo una vez en ese lugar. ¿Por qué? Porque aunque la presencia de Dios se manifestó y trajo sanidades, y trajo prodigios, y trajo maravillas, ojo, por favor, no hubo transformación. La gente solo llegó a ese lugar a recibir una bendición, pero la falta de obediencia a la voz del Señor evitó una transformación a largo plazo, a largo tiempo. ¿Y sabe algo que veo de parte de Dios? La vida de muchos creyentes en esa historia de Azusa Street. La vida de mucha gente que un tiempo empezó con el fuego de Dios, que sirvieron a Dios con todo su corazón, hombres y mujeres que profetizaron, que predicaban, que cantaban en el altar, que sirvieron a Dios con singular devoción, pero hoy esa devoción se fue y se perdió. ¿Por qué? Porque aunque la presencia de Dios estuvo sobre sus vidas con una singular alegría y con una singular atención y de una forma muy especial, fallaron en obedecer su voz. Quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. Gloria a Dios por su presencia. Gloria a Dios por todo lo que Dios es y todo lo que Dios puede hacer. Pero todo lo que Dios es y todo lo que Dios puede hacer de nada sirve si no tengo la capacidad de oír su voz, de obedecer sus instrucciones. En el libro de Génesis capítulo 6, el verso 14 dice así:
Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Hace el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco inferior, medio y superior. ¿Sabe? La Biblia dice que Noé construyó un arca para un gran diluvio. ¿Sabe? Los científicos siempre cuestionan la palabra de Dios. Dicen cosas como: ¿cómo es posible que un hombre habite en el vientre de una ballena por 3 días? Eso es imposible. Así que hacen las pruebas y de repente dicen: oye, sí se pudo. Sí, un hombre puede estar hasta 3 días ahí. ¡Qué tremendo! Ellos dijeron: ¿qué barco tiene la capacidad con la tecnología de aquel tiempo para soportar las condiciones climatológicas de un diluvio? Si hoy con la tecnología que tenemos lo vemos muy difícil. ¿Cómo puede un barco soportar un diluvio de esas magnitudes con la tecnología de aquel tiempo? Entonces se dieron la tarea de hacer el barco conforme a las instrucciones que Dios le dio a Noé. Hicieron un recipiente donde pusieron agua y pusieron las condiciones climatológicas exactas de cómo estaría el mundo en caso de un diluvio de esa magnitud. Y descubrieron algo muy especial: que el arca de Noé no solamente aguantaba ese tipo de aire, ese tipo de clima, sino que además era óptimo para un diluvio. Y fue tan grande que el portaaviones John F. Kennedy fue creado con esas mismas dimensiones. Pero ¿cuál es la clave de una gran bendición? Verso 22. Entonces Noé, ojo por favor, hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Hizo todo cómo? Dile al que está a la par tuya: exactamente. Recuerdo cuando llegamos a casa de Dios, la instrucción de la visión fue: la visión funciona, señores, pero va a funcionar, y tristemente dice, para el 10% de ustedes, porque se ha comprobado que solamente el 10% hacen exactamente lo que le decimos. Llevan a cabo la visión al pie de la letra. No le ponen ni le quitan. Hacen exactamente lo que Dios nos ha revelado. Y está comprobado que los que hacen lo que Dios nos ha revelado, Dios los bendice, Dios los multiplica y Dios los lleva a otro nivel de bendición. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu: Dios quiere bendecirte como no te imaginas. Dio su vida para bendecirte, pero todo depende que tomes la firme decisión de obedecer sus instrucciones, por difíciles que sean. ¿Sabes el impacto tan fuerte que tuvieron las palabras de Dios para Noé en la época que él estaba viviendo? Le estaba pidiendo algo que jamás se había hecho, algo que no tenía precedentes, algo que no tenía historia, y Noé estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dijo al pie de la letra, y por causa de su obediencia a su voz, el barco fue una bendición, y se salvó él y se salvó toda su familia. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe, porque probablemente en tu familia hayan habido fracasos, y probablemente tus padres hubieron fracasos, y probablemente en tu casa no han habido las bendiciones que tú esperas. Pero si hoy tú tomas la firme convicción de seguir las instrucciones de Dios, serás tú la primera generación en ver la gloria de Dios.
Dile al que está a la par tuya: yo sí voy a obedecer al Señor. Puede ser que tus padres no lo hicieron, puede ser que tu abuelo no lo hizo, pero déjame decirte esto de parte de Dios. ¿Sabes cómo se rompe una maldición generacional? ¿Sabes cómo se rompen las maldiciones generacionales? Las maldiciones generacionales no se rompen orando solamente. Sí hay que orar, sí hay que ayunar, pero la forma de romper una maldición generacional, la forma efectiva en la que yo rompo una maldición generacional, es viviendo la vida según la palabra de Dios, no cometiendo los errores de mis ancestros que los hicieron caer en dicha maldición. Es que mi papá fue borracho, por eso soy borracho, ¿cierto? Es una maldición. Es que en mi familia hubo divorcio y ahora el divorcio está también sobre la mía. Cierto, tienes razón, hay maldiciones generacionales, pero la forma en la que una maldición generacional se rompe, la forma de romper ese ciclo de generación en generación, es como la prostituta Rahab, que traía una generación de prostitución, una vida entregada al pecado. Ella dijo: yo no lo voy a hacer, yo voy a ser diferente, yo voy a poner un cordón escarlata, me voy a poner debajo de la sangre del Cordero de Dios, y yo y mi casa seremos salvos. Esa maldición se rompe aquí ya. Alguien está escuchando esa palabra. Dile al que está a la par tuya: yo voy a ser mejor que mis padres. No hay virtud más grande para un papá que ver a sus hijos superar al padre. Dios Padre hizo todo lo que existe. Dios Hijo salvó lo que el Padre había perdido. Quiero ponerte esto en tu corazón y quiero que lo escuches como nunca has escuchado a nadie en tu vida. En la obediencia a sus instrucciones está tu bendición. Qué bueno que oras todos los días. Qué bueno que lees la Biblia todos los días. Qué bueno que te congregas. Pero hoy quiero que añadas a esa fórmula gloriosa algo muy importante: la obediencia. Hay gente que ora incansablemente, pero no obedece sus instrucciones, no sigue las convicciones del Espíritu Santo. Eso es como la gente que entra a consejería y te dice: pastor, ¿qué tengo que hacer? Y ahí el pastor gasta 3 horas, 4 horas hablando de algo que tiene que hacer, y al final la gente sale de la oficina para hacer lo que se le antoja y lo que le da la gana, o buscan otra consejería hasta que alguien les dé el consejo que ellos quieren oír. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. Muchas veces en la presencia de Dios, Dios me ha dado instrucciones que yo no he querido seguir, pero las sigo porque Dios me las ha dado. Y eso es la obediencia. Esa es la obediencia. Obedecer la voz de Dios es tener la capacidad de hacer lo que Dios te dice, aunque no sea lo que tú estás esperando de parte de Dios. A veces uno quisiera que Dios le dijera: sí, divórciate, deja al desgraciado ese. Pero Dios te dice: perdónalo, lucha, ora, ayuna, yo voy a restaurar tu casa y tu familia. A veces uno quisiera escuchar algo más fuerte de parte del Señor y quisiera uno escuchar ciertas instrucciones de Dios, pero muchas veces Dios te da una instrucción que tal vez no es lo que tú estabas esperando de parte de Dios. Yo veo ese claro ejemplo en el pueblo de Dios. Ojo, por favor, que salió de Egipto. La palabra de Dios dice que estas personas vieron los milagros de Dios, oyeron la voz de Dios, vieron a Dios como muy pocas generaciones en la Biblia vieron a Dios. Dios se manifestó de una forma visible, de una forma tangente. Dios les hablaba a través de una nube. No había forma de pensar que no era Dios el que hablaba. Y a pesar de eso, la gente decidió no oír su instrucción. Endurecieron su corazón y no obedecieron lo que Dios les habló. ¿Sabes qué ocasionó eso? Que perdieran la tierra de bendición que Dios les quería dar. Y todos
murieron en el desierto. Hay un corazón que es terco. Dile al que está a la par tuya, no seas terco, por favor. Terco como los israelitas, que no hicieron caso, se rebelaron, pusieron a prueba a Dios para ver hasta dónde Dios permitía que ellos desobedecieran. Imagínate, por eso es tan importante, amada iglesia, ojo por favor, escucha esto como nunca oíste a nadie en tu vida. Es tan importante estar atento a la voz de Dios. Es tan importante, iglesia, porque de eso depende todo en tu vida. Estar atentos a la voz de Dios, obedecer esa voz para recibir su bendición y entrar, dice la palabra, en su descanso. ¿Sabe? Se dice fácil. Y cuando usted sale de su casa y viene acá a la casa de Dios, estoy completamente convencido que usted está acá con toda la intención de escuchar a Dios. Pero la pregunta que hoy te quiero hacer es: ¿estás siendo dirigido por Dios en tu vida? ¿Estás realmente siguiendo sus instrucciones? Quiero que vaya conmigo en su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 13, el verso 7. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Dile al que está a la par tuya: cuidado, mucho cuidado. ¿De qué se acordó, pecador? Asegúrese de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno, incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios? Ojo, por favor, a pesar de haber oído su voz. ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Amado, Dios no está comprometido con tu promesa si tú no estás comprometido con tu obediencia. Tiene que haber un punto en tu vida donde determinantemente tienes que decidir obedecer a Dios conforme a su palabra. La Biblia dice claramente que todas aquellas personas que no obedecieron la voz de Dios, que no siguieron las instrucciones de Dios, la Biblia dice claramente que esas personas murieron tendidas en el desierto. En otras palabras, vivieron en el desierto hasta que murieron en él y nunca vieron la tierra de la promesa de Dios. Nunca. Hoy estamos ante una generación que tristemente enseñan en sus iglesias que Dios nunca se enoja.
que no pasa nada. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque un corazón endurecido, amada iglesia, no se forma de la noche a la mañana. Son muchas decisiones que se van tomando que no agradan a Dios. Y tenemos que aprender como hijos de Dios a morir a nosotros mismos, ojo por favor, y decidir hacer su voluntad. El pueblo de Israel no escuchó a Dios. Fueron tercos en buscar sus deseos, en buscar lo que ellos querían. Dios les había dado promesas que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, pero ¿qué fue lo que pasó? En el camino a la tierra prometida, el pueblo de Dios endureció su corazón, se rebelaron contra Dios. Quiero ponerte esto en tu espíritu, iglesia. Vieron los milagros de Dios, vieron la gloria de Dios, vieron a Dios como nunca antes, pero decidieron no escuchar la voz de Dios. Se rebelaron contra el Señor. Por eso en el verso 9 dice: allí sus antepasados me tentaron, me pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto milagros durante 40 años. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque así como los israelitas, nosotros pudiéramos estar perdiendo las bendiciones de Dios a causa de nuestra desobediencia, terquedad y obstinación. Quiero ponerte esto en tu espíritu: que no se vean las consecuencias de la desobediencia no significa que no las vayas a ver. No significa que no viene esa consecuencia. Eso es como la papa. Usted siembra papa y usted no ve la papa que está creciendo, hasta que un día abre la tierra y está la papota ahí. Así sucede en la vida, amados. Uno siembra el pecado y uno camina en desobediencia y uno anda por la vida haciendo lo que no tiene que hacer, hasta que de repente ¡pum! VIH. Salió la papa. Hasta que de repente ¡pum! Papiloma humano. ¡Wow! Salió la papa. Hasta que de repente ¡pum! Quiebra, divorcio, destrucción, falta de gloria, falta de todo. ¡Wow! Salió la papa. ¿Por qué? Porque en su tiempo fuiste obstinado con algo y Dios te guardó, quizás por años. Dios te guardó de las consecuencias de tu pecado, de las consecuencias de tu desobediencia, y Dios está tratando de bendecirte. Continuando con la historia, quiero ponerte esto en tu corazón. Dios les mostraba sus errores, Dios trataba de llamar su atención, porque su deseo era bendecirlos, que entraran a la tierra prometida, y de tanto en tanto Dios les hacía ver que estaban equivocados. Él quería llamar su atención, pero ninguna señal de Dios recibieron en su corazón. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu. ¿Qué pasaría si hoy, domingo 19 de noviembre, a través de este humilde servidor, a través de esta predicación, a través de este servicio, Dios te está hablando al corazón y te está diciendo: basta, es tiempo que enmiendes tu camino, que te dejes guiar por el Espíritu y no por los deseos de tu carne? ¿Qué tal si hoy es Dios tratando de llamar tu atención y decirte: se tiene que terminar, no puedes seguir así? ¿Sabes por qué Dios tarda tanto? ¿Sabes por qué Dios quiere que pase el tiempo y aún no ves la consecuencia de tus malas decisiones? Porque Dios está tratando de llamar tu atención a tiempo. Está tratando de evitar que coseches la consecuencia de tus malas decisiones. Pero si tú te entercas, te obstinas, te montas en el burro, amado hermano, quizás hoy más que nunca estás cerca de ver a Dios decirte: esta es la consecuencia de tu terquedad. Él quería llevarlos a la bendición, pero no obedecían. No querían ver sus errores.
no reconocían la autoridad de la voz de Dios en sus vidas. No le daban el valor para reconocer sus debilidades. Por eso el llamado de Dios hoy para ti es que seas humilde suficiente y que seas receptivo a la voz de Dios. Quiero ponerte esto en tu espíritu. El orgullo te impide alcanzar las bendiciones de Dios. Tenemos que entender que no todo lo que deseas es lo que Dios desea para ti. Y que muchas veces es justamente ahí donde empieza la lucha de voluntades. Por eso en Hebreos capítulo 13, el verso 11 dice la Biblia: así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y lo que el autor recalca en este lugar es que Dios se enojó por causa de la actitud del pueblo. Eran obstinados, tercos, tenían dureza en su corazón y por eso no entraron en la bendición de Dios. Y qué triste, amada iglesia, qué triste cuando Dios trata de hablarnos de una u otra manera, cuando Dios trata de captar nuestra atención de una u otra forma, pero el anhelo y el deseo de hacer nuestra voluntad es más grande que el amor de Dios por nosotros. Qué triste es cuando Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, porque sus planes, iglesia, son más grandes, son más gloriosos de lo que podemos imaginar, dice la palabra de Dios. Sus planes sobrepasan nuestros planes, sobrepasan nuestro entendimiento, pero muchas veces la terquedad nos impide avanzar al propósito de Dios. No todo lo que tú deseas es lo que Dios desea para ti. Y es ahí, amada iglesia, donde tenemos que ser humildes suficiente para recibir la instrucción de Dios y sobre todo confiar que lo que Dios quiere para mí es más grande que eso que tanto anhelo para mí. Hay una corriente de pensamientos hoy en las iglesias modernas que quieren hacernos enseñar que nada disgusta a Dios, porque Dios es amor, que nada más que Dios es amor, que Él no se disgusta. Pero yo veo en su palabra otra cosa. Yo veo en su palabra que la desobediencia lo disgusta y que la desobediencia puede perder en nosotros las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Esa es la realidad. Por eso el versículo 10 de Hebreos dice: me enojé. En otra traducción dice: me disgusté. Me pregunto, ¿habrán personas en este lugar que piensan que Dios no se enoja? ¿Que Dios no se disgusta? Déjame decirte que estás equivocado. Que Dios se disgusta cuando tú y yo hacemos algo que no es agradable ante sus ojos. Quiero ponerte esto en tu corazón. Dios te ama, es tu amigo, es tu padre, es tu Dios, pero jamás será tu cómplice. Tal vez puedas ver algunas bendiciones, tal vez puedas decir: bueno, no me va tan mal, estoy más o menos bien, no veo consecuencias en ir en contra de la voluntad de Dios. Quizás estés en esa actitud que dice: no me pasa nada, que no veas las consecuencias de la desobediencia. Pero quiero ponerte esto en tu espíritu: puedes estar perdiendo lo mejor de Dios para tu vida por estar enfocado en tus deseos y necesidades. La palabra de Dios dice que los israelitas, el pueblo escogido por Dios, se desvió de la meta y se desvió del Dios Todopoderoso. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, y con esto voy terminando. El que sube el teclado, por favor. Escúcheme con toda esa atención, por favor. ¿Qué tan importante es oír la voz de Dios? Muchas veces nuestras actitudes, ojo por favor, nos pueden hacer perder en segundos lo que Dios tenía preparado para nosotros en años. Moisés, mis amados hermanos, fue un gran líder.
de los más importantes de la Biblia. Moisés fue el hombre que vio la zarza ardiente, que dijo: voy a subir a ver esa zarza, a ver por qué razón está ardiente y no se consume. La palabra de Dios dice que cuando Moisés iba acercando, una voz de dentro de la zarza salió y le dijo: ¡Hey! Quítate esos zapatos que están sucios, porque la tierra que pisas es santa. Y ahí Moisés recibe el llamado de Dios. Y Dios le hace un llamado glorioso: tú eres quien va a libertar a mi pueblo. He visto con qué opresión han oprimido los egipcios a mi pueblo. Tú eres el libertador. Tú los vas a sacar de esa tierra de maldición. Moisés fue un gran líder, iglesia, de los mejores. 10 plagas después, el pueblo de Dios salió con él de Egipto y fueron en victoria. Y fue Moisés el que levantó su vara y abrió el mar de par en par. Y los egipcios y los judíos pasaron en lo seco. Y cuando el pueblo de Dios terminó de pasar, el pueblo de Egipto quiso pasar y las aguas se cerraron y todos se murieron. Y hubo una gran victoria, una enorme victoria, una victoria singular, una victoria única sobre todos sus enemigos. Dios le dijo: ves esos enemigos, voltéalos a ver, porque nunca más los volverás a ver, nunca más. Esos que te procuraron hacer mal podrán hacerte daño. Es la última vez que te perseguirán. El pueblo de Egipto ese día reconoció: ¡wow! El Dios de Moisés es el Dios verdadero. Es el único que puede hacer algo así. Solo un Dios genuino, verdadero, puede hacer algo tan grande y maravilloso. Pero en Números capítulo 20, Moisés comete un error. Dios le dice a Moisés: tú y Aarón tomen la vara, reúnan a la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Ahora póngame atención, por favor. Moisés estaba cansado, estaba estresado. La carga que tenía sobre él era muy grande, porque el pueblo que estaba dirigiendo era terco, obstinado, desobediente. Y en su enojo, Dios le da una instrucción, pero en su enojo él hace algo contrario a lo que Dios le dijo. Dios le dijo: háblale a la roca. Pero ¿sabes qué hizo él? Le pegó con la vara a la roca. Le pegó 2 veces, enojado. ¿Cuánto tardó Moisés en pegarle a la roca? ¿Cuánto te gusta que haya tardado? Segundos. Desobedeció la voz de Dios en cuestión de segundos. ¿Cuestión de qué? Dile que está en la parte tuya: segundos. Y a causa de eso no entró a la tierra prometida. Dios le dijo: la vas a ver de lejos, pero no vas a entrar en ella. Y muchas veces, iglesia del Señor, por nuestra actitud podemos perder, ojo por favor, en segundos lo que Dios tiene preparado para nosotros para muchos años. Y yo me pregunto en mi corazón: si un líder como Moisés, tan consagrado, tan entregado, tan valiente, tan fuerte, tan grande, tan majestuoso, si un líder como Moisés, que hablaba, dice la Biblia, cara a cara con el Señor, perdió en segundos porque se dejó llevar por su enojo, por su ira, por lo que sentía en ese momento. Y yo me pregunto en mi corazón: Señor, ¿cuántas veces por dejarnos llevar por la lujuria, por dejarnos llevar por el enojo, por dejarnos llevar por lo que sentimos en ese momento, pudiéramos estar perdiendo lo que Dios tiene para nosotros?
Por eso en Hebreos 3:13 dice así: adviértanse unos a otros, ojo, todos los días. ¿Cada cuánto? Tengo que tener presente todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado, ojo por favor, y se endurezca contra Dios. A veces queremos convencer a Dios de que lo que estamos haciendo es lo correcto en nuestros propios estándares. Que decimos, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Tengo mis argumentos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Sí, el aborto, habla mucha gente, el aborto y mucha gente de los diferentes géneros que hay, atracciones y hay muchas cosas en el mundo, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es su voluntad? Y eso es lo que todos necesitamos tener, iglesia del Señor. Una relación personal con Dios. Y cuando tienes esa relación personal con Dios, su Espíritu Santo te dará convicción y te dirá: esto no es correcto, esto sí es correcto, y te va a guiar a través de su palabra. Por eso en 1 Corintios 10:23 el apóstol Pablo dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero es obedecer la voz de Dios lo que traerá tu bendición, lo que traerá tu beneficio, lo que traerá tu libertad, lo que te dará algo nuevo en tu vida. Hoy yo quiero pedirte con el corazón en la mano que lo que sea que vayas a construir en el 2024 lo hagas de la palabra de Dios, lo hagas tomado de su Espíritu Santo, lo hagas con la firme convicción de seguir sus instrucciones, porque si haces todo lo que Dios te diga, no una parte, no lo que a mí me guste, no lo que me conviene, no, si haces todo lo que Él dice, tendrás bendición abundante. Dile al que está a la par tuya: con Dios es todo o nada. Vamos, dígaselo con fe: con Dios es todo o nada. No es venir a la iglesia y decir, bueno, eso sí me gustó, esto no me gustó, esto sí, esto no, esto sí. No, hermano. Cuando uno viene a escuchar a Dios, uno presta atención a su palabra. Recuerden Hebreos 13:15, recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Por qué Dios nos da esa instrucción? Porque aunque al principio puede ser difícil oír la voz de Dios, Él ha prometido que se va a hacer claro en nosotros. Dios ha prometido eso. Y Dios se va a revelar a nosotros. Ojo, por favor. Y Dios te va a revelar su voluntad. Quizás ya te la reveló. Porque la clave, mis amados hermanos, ojo por favor, con esto termino ahora sí. La clave, iglesia, no es creer en Dios. La clave no es tener a Dios. La clave es vivir conforme a su voluntad. Es muy triste esta realidad, pero hay tantos movimientos en la iglesia hoy que están predicando un evangelio de la felicidad del cristiano y han dejado de lado el mensaje más importante de la palabra. Mucha gente buscando la felicidad, muy pocos buscando la santidad.
El mensaje más importante de la palabra del Señor: sean pues santos, porque su Dios es santo. Hay un riesgo enorme de repetir ese patrón. Por eso dice la Biblia en Hebreos 3:16: ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Muchos piden consejo, pero no les gusta escucharlo, y menos si es un consejo conforme a lo que dice la voz de Dios. Prefieren buscar a alguien que les diga lo que quieren escuchar. Y por eso el mensaje es: no seas como todos aquellos a los que Dios quiere bendecir, pero que constantemente endurecen su corazón. Tenemos que decidir obedecer a Dios en todo lo que nos diga para recibir sus bendiciones. Hebreos 3:17 dice así: ¿y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron? Ojo, por favor, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto. ¿Dónde quedaron tirados? ¿Dónde? Dios no está comprometido con tu promesa si tú no estás comprometido con tu obediencia. Dios te ama, Dios tiene planes de bien, pero Dios requiere algo de ti: entrega absoluta, total a su voluntad. Que camines conforme a su palabra, que vivas conforme a su instrucción, que en todo lo que hagas en tu vida recibas la dirección de su Espíritu Santo. Entonces empezarás a ver a Dios abrir mares y mover montañas, parar los cielos, y verás a Dios hacer cosas maravillosas en tu vida. ¿Qué necesitamos, iglesia, para quitar la terquedad del corazón? Para quitar eso que nos lleva a querer hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Necesitamos quebrantamiento. Necesitamos quebrantarnos delante de Dios. Necesitamos decir: Señor, yo me quebranto delante de ti. Mira, en Jonás capítulo 1 verso 2, Dios le dice a Jonás: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ellos, porque he visto lo perversa que es su gente, lo terco que son. Pero de repente, dice la palabra, vino sobre ellos un arrepentimiento de corazón. El rey y todo el pueblo, incluyendo los animales, se pusieron en ayuno y clamaron a Dios y dijeron: Señor, nos hemos desviado, hemos hecho lo que hemos querido, nos hemos olvidado de ti, pero si tú nos perdonas, a partir de hoy viviremos conforme a tu voluntad. Y yo no sé cómo fue tu 2023, Casa de Fe, pero sí sé cómo puede ser tu 2024. Y puede ser que hoy le digas: Señor, el 2023 viví conforme a mis deseos. El 2023 me dejé guiar por mis deseos, por mi voluntad. Me ganaron los deseos de la carne, Señor. Pero este 2024 voy a ser guiado por tu Espíritu, Señor. Voy a hacer todo lo que me digas. Voy a hacer todo lo que me indiques. Voy a renunciar a todo lo que tenga que renunciar. Y voy a vivir conforme a tu palabra, Señor. Y Dios en el cielo te bendecirá. Aleluya. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Qué hicieron ellos? Ayuno. Se postraron delante de Dios. Al final, Dios tuvo misericordia, porque vio en ellos un corazón contrito y humillado. No tengas duda de la misericordia de Dios, iglesia. Ojo, por favor, no tengas dudas de la misericordia y de la gracia de Dios, pero nunca la confundas con la permisidad. Nunca. No confundas la gracia de Dios con un Dios que te deja hacer lo que tú quieras. Eso es mentira de Satanás. Dios es misericordioso y su gracia es abundante con el que de corazón
corazón sincero se arrepiente y busca a Dios. ¿Quieres ver la gracia de Dios? Quebranta tu corazón, quebranta tu espíritu, humíllate delante de Dios. Él quiere bendecirte, de verdad que sí, pero todo depende, iglesia, de que tomes la firme convicción de obedecerlo y dejar lo que nos aleja de hacer su voluntad. Ojo, por el amor de Dios, escúcheme como nunca escuchó a nadie en su vida. Yo fui cristiano y hubo un tiempo en mi cristianismo donde yo vivía una vida doble, hasta que llegó un momento en el que tomé la decisión de decir: hoy se termina esa vida doble. A partir de hoy tomo la firme convicción de obedecer su palabra y sus instrucciones. Ojo, iglesia, si tú decides obedecer a Dios, verás grandes cosas en tu vida de parte de Dios. Una decisión lo determina todo en tu vida. Levanta tus manos al cielo, por favor. Y lo primero que quiero que hagas es que le pidas perdón a Dios por todas las veces que endureciste tu corazón, por todas las veces que dejaste que tu vida fuera gobernada por tus deseos, por tu carne, por todas las veces que decidiste no obedecer a Dios, decirle: Señor, perdona. Hoy renuncio a esas actitudes, hoy renuncio a ese orgullo, hoy renuncio a esa mentira, hoy lo suelto en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a los demonios que entraron a mi vida por haberte desobedecido, Señor. Vamos, levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice que donde tu espíritu está hay libertad, hay vida, hay bendición, Señor. Que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Hoy hablo libertad sobre tu iglesia, hablo libertad sobre tus hijos e hijas. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, que toda cadena se rompa. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que tu iglesia se levanta con una sola actitud en el corazón, una actitud de obediencia, una actitud que dice: hoy me rindo a ti, Señor, hoy me rindo a tu voluntad.